Muy bien, hermanos, vamos a aprovechar nuestro tiempo esta tarde, este jueves, un jueves más, terminando ya el mes. Continuamos con el estudio de Lucas, un estudio que en lo personal ha sido muy provechoso, particularmente para ir conociendo más de cerca al Señor Jesucristo. En sus interacciones con las personas va mostrando también su carácter, su proceder, y vamos entendiendo un poco más de qué se trata también el cristianismo, porque en definitiva el Señor Jesucristo es el principal personaje o la principal persona del cristianismo, es el contenido esencial del Evangelio en su obra perfecta que hizo en la cruz, de tal manera que conocerlo a Él es conocer también quiénes somos, por qué somos lo que somos y por qué tenemos certeza de poder trascender más allá de la vida. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Ese va a ser nuestro texto en el día de hoy. Lucas 9, 18 al 20. En los otros evangelios sinópticos, es decir, en Mateo y Marcos, está un poco más ampliado. Particularmente en Mateo está más ampliado el tema en cuestión. Pero aquí Lucas lo sintetiza, solamente son 3 versículos, hace las 2 preguntas correspondientes el Señor Jesucristo y en función de eso, obviamente está diciendo cuál es el tema que va a tratar. Nos preguntamos si tuviésemos que pensar en cuál es la pregunta más importante que requiere una respuesta que nos lleve a no solo a saber algunas cosas, a conocer intelectualmente, sino a trascender. ¿Cuál es la pregunta más importante? Obviamente no es cómo va a estar mañana el día, ¿cierto? Ni siquiera es qué profesión o qué carrera voy a elegir, porque qué profesión voy a querer tener para desarrollarme también en términos profesionales, como un chico podría pensar. Ni siquiera es la pregunta con quién me voy a casar como lo más importante, siendo importante ella, no obstante, hay una mucho más trascendente. ¿Cuál es la pregunta más importante que un ser humano necesita responder antes de partir de esta tierra? Una pregunta de la cual dependa toda la vida, no solo aquí, sino también más allá de esta tierra. Esta pregunta cuya respuesta tiene implicaciones eternas. Esta pregunta cuya respuesta impactará profundamente nuestra vida y nos mostrará la razón de nuestra existencia. ¿Qué es lo más importante? Nadie puede evadir esta pregunta porque ignorarla implica asumir, cierto, que en realidad no nos interesa, pero asumir que no nos interesa es responder la pregunta en el sentido negativo. Toda persona, tarde o temprano, tiene que responder a esta pregunta trascendente y su respuesta determinará su destino eterno. Así de importante es la respuesta que se dé a esta pregunta. De todas las preguntas que podemos hacernos en la vida, aquella que tiene que ver con la identidad de Jesús es, sin duda, la más importante y trascendente de todas. Y por eso el Señor Jesucristo aquí, en un momento crucial de su ministerio, porque esto marca un punto de inflexión, es como una bisagra para el resto del ministerio. El Señor había estado con los discípulos, había comenzado su ministerio alrededor de 2 años y medio y ahora quedaban 6 meses para finalmente terminar en la cruz, como nosotros sabemos y conocemos la historia completa. Y en esta parte de su ministerio, Él hace algo bien especial. Hace preguntas trascendentes a sus discípulos y a los que Él había constituido como apóstoles. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta crucial de la cual estamos hablando. De esta respuesta, de esta pregunta, la respuesta que demos depende solo de nuestra vida en la tierra, sino también más allá de esta vida. A través de la historia se han dado distintas respuestas a esta pregunta. Alguien escribió: la filosofía y el secularismo humanista, así como desviados sistemas teológicos, sectas y falsas religiones rechazan inevitablemente la verdad relacionada con la naturaleza y la obra de Jesucristo. Ven e interpretan la persona y la obra de Jesucristo en forma distinta, tienen diferentes perspectivas de quién es Jesús. Si le preguntamos a una persona en la calle si pudiésemos hacer lo que se hace tan fácilmente en el día de hoy, una encuesta por internet, por Twitter o por Facebook, ¿quién es Jesús? Probablemente recibiríamos muchas respuestas distintas.
con apreciaciones diferentes de quién es Jesús y qué es lo que Él hizo en la cruz. Todas estas especulaciones dejan más preguntas que respuestas, tienen todas una perspectiva humanista y por eso están viciadas. El problema del hombre es que el hombre está en pecado y como está en pecado entonces va a distorsionar la imagen del Señor Jesucristo necesariamente. Aún dentro del mundo evangélico, del mismo mundo evangélico quiero decir, nosotros vemos que hay apreciaciones a veces que tienen distintas perspectivas. Ninguna de las respuestas que se da procedente del hombre satisface realmente. Esto porque solo lo que él mismo dice de sí mismo es lo que despeja toda duda. Y esto lo encontramos obviamente en las páginas de la Biblia. Al estudiar los 4 evangelios vemos una presentación inequívoca sobre la identidad de Jesús. Es muy clara, es imposible perderse cuando vamos solamente a la Biblia y dejamos de pensar emocionalmente, en forma tradicionalmente. Vamos a la Biblia y la Biblia despeja todas nuestras dudas. Lucas, por ejemplo, es un escritor que narra claramente la identidad de Jesucristo. ¿Dónde comienza? Antes de que él fuese concebido en el vientre de María. El testimonio del ángel Gabriel es categórico sobre su identidad. Él dijo, cuando le dijo a María que iba a ser la madre, ¿cierto?, del Mesías, él dijo respecto a Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 y 33. Ya en ese punto, antes de que Jesús fuese engendrado en el vientre de María, ya el ángel estaba anticipando quién era Jesús. Hay muchas cosas ahí. Obviamente no vamos a analizar ese texto porque ya lo hicimos cuando pasamos por este texto. Pero será Hijo del Altísimo, será grande, será un rey porque reinará sobre el trono de David y su reino no tendrá fin. Más tarde en el capítulo 1, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el mismo capítulo 1, pero más adelante, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, testificó que Jesús cumpliría todas las promesas del Antiguo Testamento en versículos 68, 69, después 76 al 79. Ahí tenemos, si uno lo revisa, se da cuenta de que eso es lo que dice Zacarías en su cántico. En el nacimiento de Jesús, un ángel dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todos esos títulos corresponden a Cristo y todos esos títulos solamente pueden corresponder a Dios. Más adelante, Simeón, en el capítulo 2, versículo 25 al 32, y posteriormente la profetisa Ana, los dos que estaban en el templo, Simeón cuando vio al Señor dijo, ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. De tal manera que se refirió al Señor Jesucristo como la salvación misma encarnada. A los 12 años de edad, Jesús les dijo a sus padres que debía estar en la casa de su padre. Los negocios, recuerdan, de su padre, le es necesario estar en capítulo 2, versículo 49, quiero decir. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, el que iba adelante predicando a Jesús, también lo identificó como el Mesías, en el versículo 16 al 18 del capítulo 3 del mismo Evangelio de Lucas. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y lo ungió, y el Padre lo confirmó como su Hijo con una voz desde el cielo, en capítulo 3, versículo 21 al 22 de Lucas. Igual que lo hizo en la transfiguración, un texto que está posterior al que vamos a analizar. Aún Satanás debió reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 4, versículo 3, cuando lo tienta, si eres Hijo de Dios. Igual que hicieron los demonios, ¿recuerdan? En 4:34, en 8:28. Es decir, es evidente el testimonio de las Escrituras respecto a que Jesús no era simplemente un predicador, un maestro, un rabí judío, sino que era mucho más que eso, era Dios mismo hecho carne. El testimonio bíblico es abundante e inequívoco respecto a la identidad de Jesús. Sin embargo, lo que hace Jesús aquí con sus discípulos es significativo y tiene
no es que Jesús quería, de alguna manera, saber si ellos lo reconocían, sino que el Señor quería despertar su fe y que ellos mismos evaluaran su fe en función de la concepción que tenían de Jesús. Es decir, esta pregunta era más bien para los discípulos, para que ellos respondieran respecto a quién era Jesús, más bien que sobre el mismo Jesús, que quería saber qué es lo que pasaba, porque Él era omnisciente y conocía el corazón de ellos. Estando aún en Galilea, toma a sus apóstoles y los aparta de las multitudes con el fin de hacerles a ellos la gran pregunta sobre su identidad. Y eso es lo que tenemos en los versículos 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Noten que es interesante lo que ocurre. El Señor Jesucristo hizo la mayor parte de su ministerio en Galilea, como sabemos, es decir, en el norte de Israel. Cuando faltaban 6 meses aproximadamente para descender, en términos físicos, ¿cierto?, del norte al sur, me refiero a Jerusalén, esta oportunidad especial, el Señor tomó a su discípulo y se fue alrededor de 50 o más kilómetros al noreste de Galilea y lo llevó a un lugar bien especial que se llamaba Cesarea de Filipo. Eso es lo que nos dice Mateo en el texto paralelo. Mateo capítulo 16, versículo 13. Aquí da el contexto geográfico donde ocurrió esta gran pregunta sobre la identidad de Jesús. Notemos lo que dice Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ahora, Cesarea de Filipo, habían 2 cesareas en Israel. Una era la Cesarea marítima que se llamaba, que estaba alrededor de 50 kilómetros al norte de Jope. ¿Recuerdan? Donde Pedro estaba en casa de Simón el curtidor cuando el ángel o el Señor lo despierta y le dice que, o está en un éxtasis en ese momento y le muestra la famosa visión que relataba en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y finalmente vienen los hombres de Cornelio y lo llaman. Cornelio estaba en Cesarea de Filipo, en Cesarea de Marítima, quiero decir. Y entonces Pedro va y se desplaza unos 50 kilómetros al norte, junto al mar Mediterráneo, y ahí tiene ese famoso encuentro con Cornelio, donde le predica el Evangelio y se convierte él y toda su familia. Esta Cesarea de la cual habla aquí Mateo es otra, es distinta, y estaba al pie del monte Hermón, arriba, bien al norte, donde nace el Jordán. Nosotros tuvimos el privilegio de poder estar allí donde nace el Jordán, una de las fuentes de las cuales nace el Jordán. Y es interesante el lugar por varias cosas. Primero, era un lugar en ese tiempo lo más probable que estaba habitado por muchos gentiles, no judíos. Estaba en el límite del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, y estaba habitado por gente que eran normalmente gentiles, a muchos griegos, dice la historia. Y estas personas adoraban allí al dios Pan. Por eso la ciudad se llama originalmente Paneas. O en los árabes hay 2 nombres en este momento. Uno es Paneas, eso es hebreo, y el otro es Banías, porque los árabes no pronuncian la P, no existe la P en su idioma, y por eso utilizan la B en lugar de la P. Y ese es el nombre. Pero ¿de dónde viene el nombre Paneas? Del dios Pan. El dios Pan en griego, que no tenía nada que ver con el pan que comemos, ¿cierto? Sino que era un dios que era identificado con una forma de cabra y de ser humano. Hasta el día de hoy de repente uno se ven algunas iconografías respecto a eso. Y nosotros estuvimos ahí y hay una cueva, y en esa cueva precisamente se adoraba al dios Pan, además de otras deidades griegas. Es muy interesante porque todavía hay inscripciones a esas deidades griegas, y eso muestra que no era un lugar netamente judío,
por el contrario, era completamente gentil, porque para los judíos era una abominación de rendirle honor a algún otro Dios que no fuera el Dios de Israel. La pregunta es que nos podemos hacer: ¿por qué Jesús llevó a sus discípulos a ese lugar? Cuando lo que menos tenía, por decirlo así, era un lugar de retiro, para tener un retiro espiritual, de tranquilidad y paz en términos espirituales. Hay muchas especulaciones al respecto, pero una de las razones prácticas era que Jesús se quería alejar de la multitud que lo seguía, no porque querían seguirlo a él, sino para que lograra alguna cosa de él por medio de los milagros que él hacía en favor de ellos. En este contexto, entonces, Jesús se separa, toma a sus discípulos y los lleva a este lugar especial con el propósito de prepararlos para enfrentar lo que había de venir en su viaje a Jerusalén. O sea, esta era la parte crucial, y por eso la pregunta también es crucial. Una observación general nos ayudará a entender la razón que tuvo Lucas para poner este relato sobre las preguntas de la identidad de Jesús en este lugar del Evangelio. Porque si nosotros vamos a Mateo, nos damos cuenta que Mateo coloca otras cosas, otros relatos también. Si nosotros vemos lo que pasó, por ejemplo, con la alimentación de los 5.000, nos damos cuenta que Mateo coloca otros relatos, o la alimentación de los 4.000, en el caso coloca Mateo, coloca también la demanda de una señal por parte de los religiosos de su tiempo, y después coloca la confesión de Pedro. Lucas no hace eso. Inmediatamente después de relatar la alimentación de los 5.000, que Mateo tiene en otro contexto, Lucas relata lo que pasó en Cesarea de Filipo. La pregunta que se hacen muchas veces los estudiosos es: ¿por qué Lucas hace abstracción de esos eventos que sí relata Mateo y que sí relata Marcos también? ¿Por qué hace abstracción? Y aquí hay una cosa interesante. Me gustaría que pudieran seguir el hilo que hay. Se puede entender que la razón por la cual Lucas hace eso es porque él quería que no se perdiera de vista el hilo de pensamiento, el flujo temático que él quería llevar desde Lucas capítulo 8, versículo 25, hasta Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Notemos Lucas capítulo 8, versículo 25. ¿Recuerdan? Esta es la reacción de los discípulos que estaban en la barca cuando casi se hundía por la tormenta y el Señor calmó la tempestad. Después de todo esto, miren la reacción de ellos. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Los mismos discípulos se hicieron una pregunta respecto a la identidad de Jesús después de ver que el Señor Jesucristo tenía poder y autoridad sobre las aguas y sobre los vientos, sobre el mar. Dijeron: ¿quién es este? Esa es una pregunta sobre la identidad. Más adelante, al relatar la reacción de Herodes, capítulo 9, versículos 7 al 9, específicamente el versículo 9, dice que Herodes se hizo la misma pregunta. Y dijo Herodes a Juan, versículo 9, yo le hice decapitar, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? Es la misma pregunta sobre la identidad. No sé si van viendo el hilo de pensamiento. Primero respecto a los discípulos que conocían al Señor Jesucristo, que habían estado un tiempo con Él. Después, un hombre que no tenía ningún deseo de conocer al Señor Jesucristo, como hemos visto, y que simplemente su conciencia lo estaba aguijoneando por algo malo que había hecho respecto a Juan. ¿Quién es este? Y más adelante, entonces, ahora cuando Él aparta a sus discípulos, viene la respuesta. ¿Notan el hilo de pensamiento? Primero los discípulos en el mar de Galilea, luego Herodes, la misma pregunta, y ahora el Señor le hace la pregunta. Antes, las personas se habían hecho la pregunta en función de la reacción que habían tenido ante el Señor Jesucristo. Ahora Jesús le hace la pregunta a los discípulos. Esto nos ayuda, más o menos, para tener un contexto más general de la razón por la cual Lucas coloca en esta parte de su evangelio
este incidente. Una segunda observación nos introduce de lleno al desarrollo del texto, y esta es una observación de aplicación principalmente, porque nos ayuda a ver en qué momento, y ese es el punto, Jesús hace la pregunta, ¿en qué momento de su ministerio? A estas alturas del ministerio de Jesús, sus discípulos ya habían estado alrededor de 2 años y medio, como dije, con él. Habían escuchado sus enseñanzas, habían visto su poder y autoridad, habían sido testigos de la compasión de Jesús y cómo había ejercido ese poder y autoridad para poder alimentar a muchas personas, para poder sanar a los enfermos, para poder dar vida a los que estaban muertos. Recuerden la chica en la casa de Jairo, para poder liberar de los demonios, de la posesión demoníaca en Gadara y otros más, para sanar a un leproso. Es decir, habían visto la compasión, el poder y la autoridad de Jesús en relación a la naturaleza, a las enfermedades, al mundo demoníaco, incluso a la muerte misma. Ahora, habiendo tenido esta experiencia permanente con Jesús, imagínense la capacitación que ellos estaban logrando con eso. El Señor lo estaba preparando para un ministerio futuro, pero ¿cómo lo hacía? No solo a través de la enseñanza verbal, sino también a través de la evidencia práctica. Estaba mostrando que Él efectivamente era el Mesías. Ellos ya tenían idea de que no era simplemente un maestro más, un rabí más. Ahora, en el capítulo 9, que vimos nosotros anteriormente, versículos 1 al 6, ¿qué es lo que hace Jesús? Los capacita y ahora ¿qué es lo que hace? Les da una práctica. ¿Recuerda? Los manda en misión. Le dice, vayan y hagan lo mismo que yo estoy haciendo. En otras palabras, prediquen el reino de los cielos, versículo 2, y sanen a los enfermos. Es decir, primero está la preparación y la capacitación, ahora está la práctica. Practiquen. ¿Notan hacia dónde los está conduciendo? Y ahora, alguien hizo esta observación y es muy interesante. Ahora viene el examen final. ¿Cuál va a ser el examen final? Antes de que ya tomen, en definitiva, el bastón del testimonio, porque Jesús va a partir a los cielos después de morir en la cruz, ellos van a tener que hacerse cargo de la obra. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tienen que tener claro, absolutamente claro? ¿Quién es Jesús? ¿Entienden? Entonces, aquí viene el examen final y consta de 2 preguntas. Nada más. Primero, la opinión de los hombres sobre la identidad de Jesús, versículo 18-19. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Una observación del texto allí nos ayuda también a entender mejor. Es tan importante la pregunta que Jesús va a hacer a sus discípulos respecto a su identidad, que el Señor Jesucristo estuvo orando antes de plantearla. Y si ustedes revisan Lucas, cada vez que sale la oración de Jesús es en ocasiones importantísimas. Por ejemplo, cuando llamó a sus discípulos para constituirlos en apóstoles. ¿Qué es lo que estuvo haciendo toda la noche? Orando. Porque era muy importante la elección de aquellos que iban a tomar posteriormente el ministerio e iban a seguir propagando el mensaje, el evangelio por todas las naciones. Era sumamente importante y él estuvo orando toda la noche. ¿Qué estaba haciendo cuando fue bautizado? Lucas dice, estaba orando, porque era importante, porque allí el Señor, el Padre, da testimonio público de que Él efectivamente es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Antes de hacer la pregunta, con sus discípulos, ¿qué está haciendo? Está orando. ¿Se dan cuenta? Es decir, es esencial esta observación porque ahí nos damos cuenta también y se enfatiza mucho más la importancia de esta pregunta sobre la identidad de Jesús. Y esta es la pregunta general, la primera que hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? La palabra traducida gente en nuestras Biblias la usa Lucas siempre para referirse a la multitud no comprometida con Jesús, es decir, a la gran masa de gente que lo siguió de un lado a otro, que tomaba una barca cuando veía que Jesús se movilizaba hacia un lugar del mar de Galilea o hacia otro, esta gente lo seguía, lo buscaba, lo apretaba. ¿Recuerdan cuando la mujer de flujo de sangre fue sanada? Había mucha gente alrededor de Jesús.
Cada vez que Lucas lo usa para mostrar al grupo de gente, a la masa que no estaba comprometida con Jesús. Que lo seguían insistentemente más por las obras milagrosas que él hacía en beneficio de ellos que por desear tener una relación personal con Jesús. Obviamente entre la multitud había algunos que creyeron, pero en general, la masa en general no estaba comprometida con el Señor. Por eso cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Estaba diciendo en otras palabras, ¿quién dice el mundo que soy yo? ¿Quién dicen los que no tienen un compromiso conmigo? Las opiniones que tenía la gente del tiempo de Jesús eran disímiles y múltiples. Es decir, tenían diferentes apreciaciones sobre la persona de Jesús. Todas ellas, sin embargo, no eran negativas, y eso es interesante. ¿Quiénes tenían opiniones de Jesús negativas? Los religiosos de su tiempo, los fariseos y los escribas y los saduceos, los reyes paganos, como el mismo caso de Herodes. Pero la gente en general no tenía apreciación equivocada de Jesús, o digamos negativa de Jesús. ¿Por qué? Porque Él les había hecho mucho bien, y eso era innegable. Como dice Pedro en la casa de Cornelio, Él anduvo por toda Galilea haciendo bienes, por todo el territorio de Israel, haciendo bienes, de tal manera que era bastante positiva la perspectiva que ellos tenían de Jesús. Ellos sabían por propia experiencia que era más que un simple maestro religioso, porque lo que hacía apuntaba a describir a una persona con mayor poder y autoridad. Se nos dice que algunos decían que era Juan el Bautista, algunos que era Elías y otros que era uno de los antiguos profetas que había resucitado. Una observación común se aplica a todas estas opiniones. Todos estaban de acuerdo en que la doctrina de nuestro Señor no era como la de los escribas y fariseos. Recuerden, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, dice al terminar el Sermón del Monte. Todos vieron en él un testimonio valiente contra el mal que había en el mundo. Ellos mismos habían reconocido que enseñaba con autoridad y no como los escribas. De allí sus opiniones eran positivas. ¿Por qué decimos que eran positivas? Porque obviamente los judíos tenían en alta estima a Juan el Bautista. Tenían en alta estima a Elías. Y Mateo dice también, o Jeremías, dijeron ellos, tenían también en alta estima a Jeremías. ¿Me entienden? Es decir, ellos miraban la historia antecedente de Israel y sabían que esos personajes eran personajes enviados por Dios, que eran hombres portavoces del mensaje de Dios y lo reconocían como tal. Por tanto, cuando ellos dicen que pensaban, los discípulos al estar con la gente sabían esto, que era Juan el Bautista, que había resucitado, o que Elías o alguno de los otros profetas, ellos tenían una apreciación positiva de Jesús. Sin embargo, y aquí está una cosa importante que tenemos que recalcar, cuando se trata de Jesús esto no es suficiente. Porque Jesús no era Juan el Bautista, porque Jesús no era Elías, porque Jesús no era Jeremías, porque Jesús no era otro de los profetas. Era mucho más que eso. ¿Se fijan? Entonces, que la gente hablara positivamente de Jesús no significa que hablaron correctamente de Jesús. No sé si están siguiendo el razonamiento. No lo identificaron correctamente. Él no era simplemente un profeta, ni por más importante que éste haya sido en la historia de Israel. Algunos dicen que probablemente pensaron en Elías porque se acordaron de lo que hizo Elías en la casa de la viuda cuando multiplicó el aceite y la harina, ¿recuerdan? Es decir, nunca faltó por el milagro que Dios hizo a través de Elías. Y entonces al ver la multiplicación de los panes y los peces, pensaron, puede ser Elías. Además sabían, según Malaquías, que Elías iba a ser el precursor del Señor Jesucristo, del Mesías cuando viniera. Entonces, hicieron esas asociaciones teniendo un contenido, digamos, de conocimiento del Antiguo Testamento. Pero confundir a Jesús con ellos era una negación implícita de la condición del Mesías. Era no apuntar al blanco para responder a esta crucial pregunta sobre la identidad de Jesús. Todos ellos se quedaban cortos para identificar correctamente a Jesús. Y esto trajo consecuencias fatales sobre el pueblo de Israel. En cada caso, la percepción popular depende totalmente de lo conocido, lo que la experiencia humana puede captar con sus habilidades naturales, pero no captan la condición única de Jesús, ni su originalidad. No comprenden la identidad del Mesías.
Y esa fue la razón, precisamente porque el juicio vino posteriormente sobre Israel. Porque la gran masa de gente no comprendió, menos aún los fariseos y escribas que estaban prejuiciados, que odiaban a Jesús con todo su corazón por envidia, finalmente lo pusieron en la cruz, eso dice la Biblia. Tenían las evidencias, habían sido testigos presenciales de los hechos que autenticaban su mesianismo, sin embargo fallaron rotundamente en describir quién era Jesús. Ahora, pensemos un poquito en lo que pasa en el día de hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido a través de la historia de que Jesús pisó esta tierra, anduvo haciendo bienes y finalmente ascendió a los cielos? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿No es lo mismo? Que la gente tiene conceptos equivocados, cerrados del Señor Jesucristo, o lo ve a través de una nebulosa por causa del pecado, y muchas veces se hace figuras de Jesús que no son las que la Biblia describe. ¿No es verdad que incluso la tradición religiosa muchas veces produce una ceguera en nosotros para no ver a Jesús como realmente es? ¿No es verdad que nuestros sentimientos y emociones a veces se superponen y no nos dejan ver con claridad a Jesús? ¿No es verdad que las personas tienen opiniones sesgadas de Jesús producto de su falta de estudio de las Escrituras? Algunos piensan, en términos de la masa general de personas, que Jesús fue un gran hombre a la altura de Buda, de Confucio, de Mahoma, por ejemplo. Y lo colocan allí a la par, como lo hacen, por ejemplo, en India, donde tienen una multiplicidad de dioses entre los cuales está Jesús. Es decir, lo colocan como a la par en el caso de estos maestros, por ejemplo, como Buda, o como Confucio, o como el creador del Islam, por allá por el año 600 después de Cristo, Mahoma. Dicen, no, es un maestro excelente, es una persona, es un creador de una religión, de un sistema religioso que hasta el día de hoy perdura y se ha extendido por 2000 años sobre el occidente esencialmente. Otros piensan que en Jesús como un hombre de bien que fue injustamente crucificado, y la gente dice no puede ser lo que le hicieron a Jesús, y a veces emocionalmente se coloca por delante esto y no deja ver quién es realmente Jesús. Otros creen que Jesús fue un gran maestro de moral y ética. Dicen las personas, si solo pudiésemos practicar, viviéramos como lo que dice en Mateo capítulo 5 al 7, el sermón del monte o el sermón de la montaña, entonces habría paz en la tierra, entonces habría armonía entre los hombres y entonces todos seríamos una humanidad unida y no habría problema. Entonces creen que Jesús vino a enseñar ética y moral. Fue un gran maestro en este sentido. Otros lo ven, ya con un tinte político claramente, lo ven como un revolucionario. Lo ven como aquel que vino a cambiar absolutamente todo, y por eso los cristianos se reunían en el primer siglo y vendían todas las cosas y lo repartían y todo era una comunidad de repartir bienes para que nadie tuviese escasez. Entonces ese era Jesús. Jesús era uno que planteó el comunismo, dicen algunos. Otros lo ven como la encarnación del amor. Es amor. Jesús es solo amor. Todo lo que sabemos de Jesús es que Jesús amó a todo el mundo sin distinción. Hasta la misma comunidad homosexual tiene una opinión de Jesús como aquel que ama a todos los hombres sin distinción y no reprueba, por tanto, ningún estilo de vida. Es increíble, pero esa opinión se está metiendo dentro del mundo evangélico en el día de hoy, también en Chile. La gente cree que Jesús no reprueba ningún estilo de vida porque ama a todo el mundo. Dicen, amar es no reprobar nada. Amar es aceptar todo. Mentira. Ese no es Jesús. Todas estas variadas opiniones sobre la persona de Jesús no es más que un intento de fabricarse un Jesús a la medida de la persona. Uno que satisfaga sus deseos y le conceda garantía de vivir como quieran. Esto no es más que incredulidad, escepticismo frontal y descarado. No podemos hacer de Jesús lo que nosotros queremos. O se acepta a Jesús conforme Él se ha revelado, simplemente se han de llevar las consecuencias de morir en los pecados. Ese es el punto central. Por eso es que es tan crucial la pregunta: ¿quién es Jesús? Esto fue lo que pasó con la mayoría de las personas del tiempo de Jesús. Juan 12, 34 al 40, echémosle una mirada así bien rápida para
para poder entender un poquito qué pasó finalmente con toda esta multitud, con la gente en general. Juan 12, 34 al 40. Después de que Jesús dijo que tenía que morir, en el versículo 34, la gente le respondió: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí está la pregunta crucial. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Y se refería a la luz, que él era el mismo, ¿cierto? Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Creed en mí, porque yo soy la luz, para que seáis hijos de la luz. Ahora, versículo 30 y 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí cita a Isaías respecto a lo que había anticipado que iba a pasar con la gente. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que estaba diciendo allí Jesús? Que lo que pasó con ellos es que persistieron tanto en su incredulidad que finalmente el mismo Señor cubrió sus ojos para que no pudiesen ver, y su entendimiento, para que no pudiesen comprender que era el Mesías. Y luego hay un versículo muy triste, que es el versículo 42 y 43. Miren lo que ocurre de Juan 12. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Y nosotros decimos que bueno, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque, y esta es la razón, ¿qué cosa? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Terrible esto. Es terrible, porque ellos temían más a los hombres que a Dios, y se parece mucho a lo que está pasando en el día de hoy. ¿Cuántos creyentes temen más a los hombres que a Dios? Parece que lo que nos hace el hombre va a ser más complejo que el caer en manos del Dios vivo y verdadero. Es absurdo. Es absurdo. Esta gente finalmente recibió el justo juicio de Dios. En el año 70 después de Cristo destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén. El general Tito, general romano, que posteriormente fue emperador, y se acabó Israel hasta que posteriormente volvió a resurgir en 1948. Miren cuánto tiempo estuvo desaparecido de la historia. Entonces, nunca respondieron ellos adecuadamente a la pregunta crucial, excepto algunos, por supuesto, como estaban los discípulos, estaban los 120 que esperaban la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, orando. Obviamente que hubieron gente que sí creyó, pero la mayoría, la masa general, no creyó en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo identificaron correctamente. Ellos fracasaron miserablemente. Entonces, una vez que Jesús se entera, o a través de lo que le dijeron los discípulos, los apóstoles, que la gente decían que era este y esto otro, no apuntando al blanco, él les dijo, versículo 20, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y esta es la pregunta principal. La otra era la pregunta general, esta es la pregunta específica que al Señor le importaba. ¿Por qué? Porque en definitiva a quienes estaba entrenando, a quienes estaba capacitando, eran sus discípulos para la tarea, no a la masa de gente. De hecho, desde aquí en adelante, los 6 meses siguientes, cuando Él desciende a Jerusalén, el Señor se preocupó casi exclusivamente de sus discípulos. Ya abandonó un poco a la grande multitud. De hecho, mucha gente ya empezó a volver atrás. Juan capítulo 6 lo dice después del sermón del pan de vida, ¿recuerdan? Cuando dice, al oír esto, muchos volvieron atrás. Y Jesús se vuelve a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Nota? Y ahora les hace la pregunta crucial. Dice, eso es lo que opina la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Eso es lo más importante. La primera era la pregunta general. Esta es la pregunta específica.
y confronta directamente a los discípulos para saber si efectivamente ellos habían entendido quién era Él. Después de un buen tiempo, de mucho tiempo escuchando sus enseñanzas y viendo sus obras, ¿habían entendido quién era Jesús? Esta era una pregunta incisiva y trascendental. Esta es la pregunta colocada delante de quienes escuchan de Jesús, de quienes habían oído a Jesús, sus enseñanzas, sus sermones, habían visto su poder y autoridad, habían sido testigos presenciales de la compasión de Jesús hacia los necesitados. Él les pregunta, ¿quién es? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Carlos Spurgeon dijo, nuestro Señor presupone que sus discípulos no tendrían los mismos pensamientos que tenían los hombres. Ellos no seguirían el espíritu de la época y no conformarían sus puntos de vista a los de las personas cultas de ese periodo. Hermanos, ¿cómo identificamos a Jesús como lo que el mundo dice que es Jesús o como lo que Él mismo ha dicho que es? Esto es crucial que nosotros lo tengamos claro. De hecho, ser cristiano significa ir en contra de la corriente del mundo. Por eso es que es absurdo cuando el cristianismo del día de hoy es tan frágil, es tan débil, que sigue la corriente del mundo para no tener problemas con nadie. ¿Se imaginan si los discípulos hubiesen hecho eso? Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si nos dijeran, saben, ustedes no hablen más en el nombre de Jesús? No hablen más del Evangelio, no hablen más del pecado. Nosotros decimos a priori, no, yo voy a seguir hablando del pecado, yo voy a seguir hablando del Evangelio. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran, si sigues haciendo eso, te vamos a meter a la cárcel? ¿Entienden? Es decir, el cristianismo real siempre ha sido desafiante para la cultura. ¿Por qué? Porque tiene una percepción correcta de Jesús. Y no puede evitar confesar a Jesús. Y eso fue lo que pasó con Pedro. A la pregunta del Señor, Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Esa es una confesión abierta y una confesión profunda en términos teológicos, pero también prácticos. Porque esta confesión, que era una convicción de Pedro y de los demás apóstoles, lo llevó después a dar su vida por Jesús. Y quizás por eso es tan débil el cristianismo en el día de hoy, porque nuestra concepción de Jesús es simplemente de un gran maestro y que, sí, nosotros decimos, asumimos que es verdad que Él murió por nuestros pecados para perdonarnos, para darnos vida eterna. Nosotros asumimos todo eso y lo asumimos rápida y fácilmente porque nos conviene. Pero cuando se trata de identificar a Jesús e identificarnos nosotros con Jesús públicamente, las cosas varían. Pedro dijo, el Cristo de Dios. La respuesta categórica de Pedro era lo opuesto absoluto a las opiniones personales de ese tiempo. Pedro dijo, no, Él no es Elías, Él no es Juan el Bautista, Él no es otro de los profetas del Antiguo Testamento que resucitó. No, Él no es eso. En Mateo se lee la respuesta más larga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí utiliza la palabra Christos, que es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, o Mesías, ¿cierto? Ambas expresiones hacen referencia al ungido. De hecho, así se traduce la palabra Cristo, es ungido. Ahora, ¿quién era el ungido en el Antiguo Testamento? Aquel que Dios mismo eligió para ser profeta, sacerdote y rey. Que eran las tres funciones esenciales que distinguían a aquellas personas que el Señor ungía. No solo del punto de vista de que los llamaba a un ministerio y los capacitaba para eso, sino también porque a través del aceite, que era figura del Espíritu Santo, el Señor en una ceremonia pública, los declaraba como sus enviados para hacer la tarea que Él les encomendaba, ya sea de profeta, portador de Dios, ya sea de sacerdote, intercesor delante de Dios en nombre del pueblo, o ya sea de rey para gobernar a su pueblo. La afirmación de Pedro concentra las expectativas más importantes respecto del Mesías. Notemos, confesar que Él es Cristo significa que es más que un excelente maestro de doctrina. Entonces ya, inmediatamente las opiniones que tenían
o que tiene la gente hasta el día de hoy de Jesús están fuera de lugar. Es mucho más que un maestro de doctrina. Es más que un sabio versado en las Escrituras, más que un hombre conocedor de las Escrituras que puede explicar muy bien la verdad. Lo coloca más allá de una buena persona que cura y se compadece de los pobres y marginados. Todas estas cosas que hemos mencionado son verdades respecto de Jesús. Pero Jesús es mucho más que eso. Al decir tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el elegido por Dios. Tú eres el escogido por Dios para una tarea que ningún otro puede realizar por Él. Decir que es el Cristo es reconocer que en la historia de Dios con su pueblo se ha operado una bisagra fundamental. Ahora está aquí aquel que va a cambiar absolutamente las cosas porque la tarea que el Padre le encomendó, Él está dispuesto y capacitado para hacer. Que Jesús sea el Cristo significa que se concentran en Él todas las promesas del Antiguo Testamento. Todo apunta al Señor Jesucristo de Génesis 3:15 en adelante. Donde está la promesa del primer evangelio, como se denomina, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Desde el mismo momento que el hombre peca en el huerto de Edén, ya comienzan a vislumbrarse las promesas respecto al Mesías, al ungido, que iba a venir a salvar al hombre perdido. Significa que Él es aquel que en el cual, en el cual quiero decir, aquella simiente en el cual iban a ser benditas todas las naciones, que Dios le dijo a Abraham. Implica que todo el plan de Dios de redención que había sido concebido en la mente perfecta del Señor antes de que el mundo fuera, ahora llegaba al cumplimiento en la persona de Jesús. ¿Notan la importancia de esto? Son poquitas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros las leemos y pasamos. Pero aquí hay mucha profundidad de significado. Es la simiente santa. La simiente de Abraham, como dije, que bendeciría a todas las naciones. La raíz de David, que gobernaría a todas las naciones un día en un reino eterno. Todo esto está implícito en tú eres el Cristo. Con eso se echaba por tierra todas las apreciaciones equivocadas y erróneas de la gente de su tiempo. Y se echa por tierra todas las apreciaciones también de la gente en el día de hoy. Jesús no nació en Belén para que se adorne un árbol, ¿cierto?, una vez al año y se den regalos unos a otros. No, el Señor Jesucristo nació en Belén para poder manifestar al mismo Padre. Él viene, ¿cierto?, a Dios, quiero decir, Él mismo viene, se hace hombre para poder identificarse con los hombres y en esa identificación con los hombres ir a la cruz finalmente y morir por causa del pecado del hombre para sacarlo de esa condición, para levantarlo del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, como dice también David en el Salmo 40. En el Antiguo Testamento estos tres oficios que mencionamos al pasar eran confirmados por ungimiento. Eso significa Cristo, el profeta, el sumo sacerdote y el rey. Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, está diciendo que Él es el profeta perfecto, el sacerdote perfecto y el rey perfecto. Eso es lo que está diciendo. Por eso, el autor de Hebreos, cuando inicia su carta, él dice claramente que en la antigüedad, en los antiguos tiempos, el Señor habló a través de los padres por los profetas, dice. Pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Ese es el gran profeta. El cumplimiento de todos los profetas es Jesús, porque es el profeta perfecto. Es el portador del mensaje de Dios. Pero no solo eso, sino también es el sacerdote perfecto. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? ¿Estaba ungido para qué? ¿Lo habían calificado para qué oficio? Para presentar sacrificios delante de Dios en nombre del pueblo, para ser un intercesor en ese sentido, pero intercedía a través de sangre de animales, de sacrificios de animales. Pero el sacerdote no era la ofrenda, el sacerdote llevaba la ofrenda. Jesús es el sacerdote y la ofrenda.
Es decir, es el que se presenta con su ofrenda en el santuario celestial. Ya no con sangre de machos cabríos, como dice el autor de Hebreos, sino con su propia sangre. Se presentó una vez para siempre en el santuario celestial. Y volverá por segunda vez a buscar a los que en él esperan. ¿Entienden? Por eso es el sacerdote perfecto, es el sumo sacerdote perfecto, porque él es el que lleva la ofrenda y él es al mismo tiempo la ofrenda. Nadie más podía hacer eso más que Dios. Y además es el Rey perfecto. Tal como lo dijo en la anunciación del ángel a María, que lo leímos hace un rato atrás. Él es el Rey perfecto, el que gobernará con justicia a todas las naciones. Isaías capítulo 3 dice que en él van a estar los famosos 3 poderes del Estado que conocemos incluso en el día de hoy. Es interesante eso. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Jesús es esa persona. Por eso el gobernante perfecto es Jesús. No ponemos la mirada en otros gobernantes terrenales porque el gobernante perfecto es Jesús. Como rey, él era el heredero de David. Como sacerdote, era el sumo sacerdote fiador de un nuevo pacto, Salmo 110:4. Luego Hebreos leemos lo mismo. Como profeta, era el profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio 18:15. Los 3 oficios en una sola persona. No solamente era hombre, sino también Dios mismo. Por eso es que tú eres el Cristo, implica todo esto y mucho más de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Entienden lo que dijo Pedro? Ahora, sabemos por Mateo que eso no fue algo que se le ocurrió a Pedro, sino que Dios se lo reveló. Y eso es lo que nosotros entendemos, que es imposible conocer a Jesús a no ser de que el Padre abra nuestros ojos y nos declare quién es efectivamente Jesús. Alguien escribió al respecto de la confesión de Pedro. Esta fue una noble confesión, dice el autor, y una de las cuales en estos días difícilmente podemos comprender en toda su dimensión. Para estimarlo correctamente debemos colocarnos en la posición de los discípulos de nuestro Señor. Debemos recordar que los grandes sabios y eruditos de su propia nación no vieron belleza en su maestro. Isaías dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías 52. Debemos recordar que no vieron dignidad real en nuestro Señor, ni corona, ni ejército, ni dominio terrenal, que es lo que pensaban ellos. Este no es el Mesías porque no tiene poder, no tiene ejército, no tiene poder para echar a los romanos y para establecer un reino. Lo vieron como un hombre más, así como lo vio al principio la mujer samaritana. ¿Por qué tú, siendo hombre judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? Eso así, simplemente lo vieron como un hombre. No vieron nada más que un hombre pobre que a menudo no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Y sin embargo fue en este momento y bajo estas circunstancias, es decir, todo lo que se decía de Jesús tenía relación con esto, que Pedro declara valientemente su creencia de que Jesús es el Cristo de Dios. ¿Entienden? Para nosotros es difícil verlo retrospectivamente porque conocemos toda la historia, pero ellos estaban bajo un mensaje distorsionado respecto de Jesús. Es un hombre más, es un hombre pobre, es un hombre que no tiene dónde recostar su cabeza. Si todos lo veían como alguien insignificante, pero Pedro lo vio como realmente él es. Y esa es la prerrogativa solo de los creyentes. El Señor abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver a Jesús como realmente Él se ha declarado que es en la Biblia. Y eso es extraordinario, porque la respuesta crucial sobre quién es Jesús ya ha sido respondida. Esto manifiesta la fe de estos hombres. Era una fe mezclada con temor, más adelante lo va a negar, ¿cierto? Mezclada con, como decimos nosotros vulgarmente en nuestro lenguaje, metidas de pata, porque se anticipaba, decía, cuando el Señor dijo que tenía que morir, dijo, no, eso nunca te acontezca. Si tengo que morir contigo, yo lo voy a hacer. Todas esas cosas que vemos en Pedro y que muchas veces son las que más se conocen. Hasta el día de hoy hay una iglesia allá en el lugar donde, en Jerusalén, donde Pedro negó, en la casa de Caifás, donde negó a Jesús, que conmemora ese hecho. La gente conoce a Pedro normalmente por ese hecho. Pero este hombre, con esa fe que parecía tan valiente, sin embargo tenía una convicción profunda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Notan que es mucho más fuerte eso. Y en ese contexto era mucho más, todavía más grande su declaración. Hermanos, cuando pensamos en quién es Jesús, necesitamos evaluar también nuestra reacción frente a Jesús, día a día. Necesitamos evaluar nuestro caminar con Jesús. Verdaderamente, nosotros no solo sabemos en términos intelectuales quién es Jesús, sino que nuestra vida es consistente con eso. Nosotros sabemos quién es Jesús intelectualmente, pero eso debe cambiar también el corazón, eso debe producir algún cambio y transformación en nosotros. Eso debe afirmar nuestras convicciones para que no le temamos a los hombres, sino que le temamos a Él. De tal manera que nuestras decisiones no estén basadas en lo que la gente diga o en lo que los gobiernos establezcan, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra por medio de lo que Jesucristo es. Nuestra mirada tiene que afirmarse en el Señor, nuestra mirada depende de lo que el Señor es. Nuestra seguridad y certeza está basada en lo que Cristo es e hizo por nosotros. Todo el cristianismo gira en torno a Cristo. Si tenemos claridad respecto a la doctrina, debemos tener claridad respecto a nuestra vida también. Nuestra conducta tiene que ser consistente con el conocimiento de esa doctrina. Concluimos entonces con esto. Esta declaración tiene implicancias prácticas para cada uno de nosotros hoy mismo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y aquí no estoy diciendo que cada uno se forme su idea, sino quién es Jesús conforme a la Biblia. Ya lo hemos visto y lo podemos seguir viendo a través de los evangelios y a través de la doctrina que el apóstol Pablo principalmente escribió. Sino que estoy diciendo quién es Jesús en la práctica para nosotros. Si coincidimos con Pedro y los apóstoles que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces nuestra vida no puede ser igual a la de aquellos que tienen una opinión distinta respecto a la identidad de Jesús. No puede ser igual. No podemos asustarnos por las mismas cosas que se asusta normalmente la gente. No podemos preocuparnos excesivamente por las mismas cosas que se preocupa la mayor parte de la gente. No podemos seguir viviendo igual como vive el resto de la gente, porque eso significa que toda la historia humana, y aún más allá de ello, toda la creación debe girar en torno al Señor y Cristo. Todo debe ser ordenado en función de quién es Él, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Todo debe honrar su nombre. Las cosas que existen, tanto inanimadas como animadas, deben honrar su nombre. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Que no sea simplemente un recordar conceptos, sino que sea una confrontación con lo que somos, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nadie puede responder la pregunta crucial, solamente tú, Señor, y lo has hecho a través de tu palabra. El mismo Señor Jesucristo viniendo a esta tierra. Abrió los ojos un día de los apóstoles para que tuviesen esta revelación extraordinaria, y también has abierto los ojos nuestros para que te veamos tal como tú eres. Danos gracia, sabiduría, guíanos, dirígenos, Señor, corrígenos y amonéstanos y también confróntanos para poder ser verdaderamente lo que tú quieres que seamos. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado presente en esta hora. Oramos por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.